Soy Bill Gates, presidente de Microsoft. Microsoft genera ganancias de aproximadamente 1.5 mil millones al mes. ¿Has notado que Microsoft ha caído fuera del foco de atención? En comparación con sus pares tecnológicos, Microsoft rara vez está en las noticias, y no mucha gente tiene una opinión fuerte sobre la empresa. De hecho, argumentaría que Microsoft es la empresa tecnológica prominente sobre la cual la gente no tiene una opinión fuerte. Con Apple está toda la controversia sobre sus precios premium y sus políticas ante usuario. Con Facebook y Google tienes todo el argumento de privacidad. Con Amazon tienes la controversia del controlador de esclavos calvo. Y con Netflix, bueno, mucha gente está feliz de que los estén aplastando. Esto no quiere decir que no dependamos de Microsoft. La gran mayoría del mundo aún usa Windows e incluso si eres usuario de Mac, probablemente aún uses Microsoft Office. Sin embargo, a pesar de su popularidad, rara vez hablamos de Microsoft como empresa. Quiero decir, ni siquiera son parte de FANG, y su interés público es prácticamente inexistente en comparación con la misma FANG. A pesar de esto, el negocio de Microsoft en su conjunto está mejor que nunca. De hecho, sus márgenes brutos son casi del 70%, y sus márgenes netos son casi del 40%. Si Apple tuviera estos márgenes, la gente los destrozaría, pero porque es Microsoft a nadie le importa o incluso sabe, aparte de los accionistas. El año pasado, Microsoft incluso superó a Apple y se convirtió en la empresa más valiosa del mundo por un solo momento. Si esto mismo hubiera sucedido con Amazon en lugar de Microsoft, habríamos visto las redes sociales llenas de indignación y toxicidad. Pero a nadie le importa porque fue Microsoft. De alguna manera, básicamente se ha convertido en el Visa del espacio tecnológico. Todos conocen sobre ellos y los usan regularmente, pero a nadie le importa mucho más que eso. Honestamente, esta es probablemente la situación ideal, dado que el foco de atención no ha sido exactamente compasivo históricamente. Pero, ¿cómo ha logrado la empresa que esencialmente creó la experiencia informática moderna evitar tan efectivamente el foco de atención? Bueno, definitivamente no es por accidente. Entonces, así es como Microsoft se convirtió en la empresa más grande del mundo en segundo plano. Echando un vistazo atrás, Microsoft no siempre fue un negocio tan discreto. En los años 80 y 90, Microsoft era muy conocida como empresa de consumo y por eso todos sabemos de ellos hoy. Como empresa de cara al público, enfrentaron muchas de las mismas críticas a las que están sujetas las principales empresas tecnológicas de hoy en día. Muchos pensaban que Microsoft era un monopolio grosero y que Bill Gates era un empresario despiadado. La imagen social de Bill en ese momento se podría comparar con la de Mark Zuckerberg hoy en día. Pero Bill realmente no se preocupaba. Era el hombre más rico del mundo y Microsoft era más rentable que nunca, así que no iba a dejar que unas críticas públicas le afectaran. Pero tal vez debería haber prestado más atención a las críticas, porque pronto los reguladores se involucraron. En 1992, la Comisión Federal de Comercio inició una investigación sobre el monopolio de Microsoft. Esto escaló rápidamente a una investigación del Departamento de Justicia, y en 1994, el Departamento de Justicia ordenó que Microsoft ya no podía empaquetar otros productos de Microsoft con la venta de Windows. Sin embargo, un matiz de estos decretos fue que Microsoft podría seguir empaquetando características adicionales con Windows. Probablemente hubiera sido lo mejor para Microsoft jugar seguro y evitar poner a prueba a los reguladores, pero Microsoft tenía planes diferentes. Internet estaba empezando a explotar en popularidad y estaba claro para Microsoft que Internet era lo próximo grande. Entonces, ¿qué mejor manera de capitalizar Internet que lanzar un navegador? Y esto llevó a la creación de Internet Explorer en 1995. Si Microsoft se hubiera detenido ahí, no habría sido tan malo. Claro, todavía estaban empujando los límites de ser un monopolio de software informático, pero no estaban violando ningún decreto judicial, ¿verdad? Bueno, esto era cierto hasta cierto punto, pero esto no duró mucho. Estaba claro para Microsoft que si realmente querían hacer popular a Internet Explorer, tenían que paquetarlo con Windows. Entonces llamarían a Internet Explorer una característica y lo incluirían con Windows. Como podrás imaginar, los reguladores no estaban exactamente a favor de esta clasificación. Internet Explorer era obviamente un producto y Microsoft simplemente lo llamaba una característica para tratar de evitar el acuerdo del Departamento de Justicia. Al principio, los reguladores hacían la vista gorda a esto, pero Microsoft seguía empujando los límites. ¿Recuerdas la controversia sobre Apple ralentizando los iPhones más antiguos? Bueno, Microsoft tenía su propia versión de esto con Internet Explorer. Le dijeron a los usuarios y al tribunal que si desinstalaban el navegador, Windows funcionaría más lento y tendría más fallos. Esto obviamente era completamente falso. Y si Windows se ralentizaba, era porque Microsoft lo programaba para que se ralentizara, no porque Internet Explorer realmente hiciera que Windows funcionara mejor. Eventualmente, los reguladores tuvieron suficiente, y en 1998 pondrían una mano en la mesa.
El Departamento de Justicia y los fiscales generales de 20 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia demandaron a Microsoft por obstruir ilegalmente la competencia para proteger y extender su monopolio de software. Por lo general, lleva mucho tiempo que los reguladores se involucren, pero una vez que lo hacen, sabes que van en serio. Dos ejemplos perfectos de esto fue Standard Oil y AT&T. En 1911, Standard Oil se convirtió en 34 empresas diferentes, y en 1984, AT&T se dividió en 8 compañías diferentes. Una división como esta habría devastado a Microsoft, y Bill lo sabía. Afortunadamente para Microsoft, Bill ya había estado preparándose para pelear una demanda así. Verás, varios meses antes de la demanda, Microsoft había rescatado a Apple. Si estás familiarizado con la historia de Apple, sabes que estaban siendo destruidos a finales de los años 90, y la empresa estaba al borde de la quiebra. Aunque Microsoft podría haber mirado desde la barrera mientras que Apple se declaraba en quiebra, Bill decidió hacer un trato con Steve en su lugar. Steve acordó retirar la demanda por derechos de autor de Apple contra Microsoft, y Bill acordó invertir $150 millones en Apple. A través de este acuerdo, no solo Bill pudo deshacerse de la demanda de Apple en su contra, sino que también pudo crear cierta negación plausible para sí mismo. Si los reguladores lo cuestionaban sobre sus prácticas monopolísticas, Bill podría señalar cómo salvó a Apple y cómo en realidad es pro competencia. Desafortunadamente, los reguladores no compraron todo el plan maestro de Bill, y el 7 de junio del 2000 ordenaron que Microsoft fuera dividida en 2 unidades separadas. Una unidad produciría sistemas operativos, mientras que la otra produciría software adicional. Honestamente, este fallo ni siquiera fue tan malo considerando que AT&T se dividió en 8 partes y Standard Oil se dividió en 34. Pero esto no significa que Microsoft estuviera contento con el veredicto. No iban a rendirse sin pelear, así que presentaron una apelación. La apelación fue escalada instantáneamente a la Corte Suprema, y los jueces sorprendentemente todos se pusieron del lado de Microsoft, pero no por la razón que pensarías. La Corte Suprema estuvo de acuerdo por unanimidad que Microsoft era absolutamente un monopolio. Sin embargo, invalidaron la orden de división porque el juez que emitió la orden no siguió los protocolos correctos. No había celebrado audiencias sobre el remedio y también había estado teniendo entrevistas secretas con reporteros mientras el caso estaba en curso. La Corte Suprema no descartó la posibilidad de emitir adecuadamente otra orden de división, pero después de ser tan públicamente humillados, no es de extrañar que los fiscales no persiguieran otra orden de división. En su lugar, ordenaron que Microsoft compartiera su interfaz de programación de aplicaciones con empresas de terceros y que se estableciera un panel para garantizar el cumplimiento de Microsoft. Microsoft básicamente acababa de ganar la lotería. Pudieron evitar una división de juego que cambiaba todo gracias a unos cuantos matices. Jugar como un monopolio público y atrevido casi había devastado a Microsoft, y Microsoft escapó por los pelos. No había forma de que Steve Ballmer o Bill permitieran que esto volviera a sucederle a Microsoft, y esto marcó el comienzo de la vida de Microsoft con una empresa tras bambalinas. No había duda de que Microsoft necesitaba dejar de atraer todo este interés público si quería evitar futuras demandas y regulaciones. Pero ¿cómo una empresa tan masiva desaparece del foco de atención? Bueno, la respuesta es cambiar de clientes. Microsoft siempre ha tenido una política extremadamente flexible cuando se trata de personas que piratean su software. De hecho, Bill ha admitido públicamente que Microsoft preferiría que uses una versión pirata de su software que una versión pirata o de pago de software de otra persona. La gente no paga por el software, pero lo harán. Y de alguna manera, mientras lo estén robando, queremos que roben el nuestro. Me engancho un poco y luego de alguna manera descubrimos cómo recolectar algo en la próxima década. Así que sabes que es un lugar genial para estar involucrado. Como puedes ver, a Bill no le importaba mucho que la gente pirateara su software si eso significaba que Microsoft obtendría más cuota de mercado. Como mencionaba Bill, la idea era que eventualmente podrían encontrar algún tipo de método de monetización, ya sea a través de anuncios o la recopilación de datos. Para mediados de la década de 2000, Windows y Office básicamente habían alcanzado la saturación del mercado, así que finalmente era hora de cobrar. Pero no podían implementar algo tan público como anuncios o la recopilación de datos. Los reguladores literalmente estaban esperando el próximo momento en que Microsoft se tropezara para emprender acciones legales más severas. Entonces, monetizar directamente a los clientes estaba fuera de discusión, pero era hora de ver la monetización de manera diferente.
En lugar de intentar monetizar directamente al usuario final, tal vez fuera más inteligente monetizar a las empresas. Ya habían acostumbrado a las personas y las había vuelto adictas a los productos de Microsoft, así que podrían obligar a las empresas, instituciones y fabricantes de computadoras a pagar por Windows y Office. También continuaron y básicamente hicieron que Windows fuera gratuito para los usuarios finales. Entonces nadie realmente podía quejarse. Las personas comunes no estaban pagando directamente a Microsoft en absoluto, y las instituciones tenían cosas mejores que hacer que quejarse de Microsoft aprovechando su monopolio y cobrando márgenes de beneficio exorbitantes. Tengo que decir, había motivos legítimos para quejarse si querían. En 2010, Microsoft literalmente tenía márgenes brutos superiores al 80%. Mientras tanto, los reguladores no les importaba mucho porque solo se preocupaban por proteger al público, no a las instituciones. Suponían que las instituciones tenían los recursos y el capital para protegerse si querían, y dado que el público no estaba siendo perjudicado, los reguladores volvieron a hacer la vista gorda, sin mencionar que tenían problemas más importantes que resolver, como Facebook, Google y Amazon, que eran monopolios aún más obvios. Entonces Microsoft le han dejado hacer más o menos lo que quería cuando se trata del mercado de sistemas operativos informáticos. Con el tiempo, Microsoft se ha inclinado aún más hacia este modelo empresarial y ha comenzado a ofrecer a estas empresas otros productos como servidores y computación en la nube. Desde entonces, este negocio secundario ha crecido tanto que en realidad ha comenzado a brillar más que Windows y Office. De hecho, la nube inteligente es ahora el mayor impulso de ingresos de Microsoft, habiendo obtenido $20.9 mil millones el último trimestre. Esto incluye todos los productos de servidor y servicios en la nube. En segundo lugar está la categoría de productividad y procesos empresariales, que obtuvo 16.6 mil millones. Esto incluye Microsoft Office, LinkedIn y otros productos comerciales. Y en último lugar tenemos la categoría de informática personal, que obtuvo 14.4 mil millones de dólares, y esto es lo que incluye Windows, Xbox, Bing y otros productos de consumo. Esto significa que Microsoft podría abandonar por completo el mercado de consumo y su negocio solo se reduciría un 30%, y eso sí eso. En otras palabras, podrían abandonar el negocio de consumo y es probable que sigan siendo una empresa de $1 billón. Y es ahí precisamente porque Microsoft ha evitado por completo el foco de atención. En los años 80 y 90, Microsoft era una de las empresas de consumo más conocidas del mundo. Pero después de ser casi dividida, dieron un giro de 180 grados. Se orientaron hacia un negocio institucional que les permitió mantenerse un monopolio con poca crítica pública y ramificaciones legales. Y ahora que han hecho el cambio, ya no necesitan ni quieren atención pública. Para ellos es mejor si los medios siguen criticando a Facebook y Google, mientras que Microsoft continúa ganando tanto desde las sombras. Y eso es porque Microsoft ha estado evitando el foco de atención. ¿Te diste cuenta de este juego que estaba jugando Microsoft? Comenta abajo. Además, deja un me gusta si no puedes evitar respetar la estrategia. Y por supuesto, considera suscribirte para ver más preguntas respondidas lógicamente en Lógicamente Aclarado.